Muy bien, gracias Juan Pablo. Volvemos. Estuvimos hablando, por supuesto, y muchos se callaron ahora de golpe cuando Juan Pablo dijo aire. Estamos en vivo por Facebook y saludamos a mucha gente y de alguna manera estábamos en esta tertulia con tres colegas del periodismo de la capital departamental, con Alexis Trucido, con Emilio Martínez y con Mauricio Saner. Periodismo y política, algo que está obviamente transversalizado en todos los departamentos y aquí en Florida. ¿Qué se necesita? Vos decías, tirabas recién, un periodismo de investigación que trabaje sobre aquellas cifras que por allí tira algún edil, que tira algún elemento opositor. Claro, sí, en realidad siempre accedemos a datos que en la mayoría de los casos, no digo siempre, son proporcionados por agentes interesados. Sí, claro. ¿No? Entonces dice, bueno, acá tengo esto, tal cosa, de tal trámite, esto y lo otro, y siempre tenemos información muy parcial. Es decir, ¿cuántas veces los periodistas utilizamos la ley de acceso a información pública? Muy pocas, casi nada. ¿Cuánto tiempo disponemos para poder procesar información, con todo lo que eso implica, hacer 15 llamadas para confirmar un dato, sacar esto, lo otro? No hay tiempo. Ver cómo no hay, porque en realidad estamos todos cubriendo 500.000 cosas. Acá lo usamos dos veces. Claro, la realidad, la rutina te lleva a la Pero, y además de, ¿cómo dijiste? Agente interesado, dijiste. Claro, sí, pero eso siempre la Y información... yo me animo a decir que casi siempre la oposición de tu... Claro, pero... Lo que pasa es que tenemos que ser opositores cuando a un gobierno para hacer ese periodismo de investigación, coincidan, ¿no? No, pero no nosotros. Ahí está. ¿Cuántas veces tenemos en canales nacionales o canales internacionales hablando del déficit fiscal y mostrando eso? Bueno, eso también a nivel departamental puede ocurrir. Sí. Puede haber formas de... Generalmente lo hacían los diarios, pero los diarios fueron perdiendo y demás. Sí. Y muchas veces implicaba que quien lo hacía en realidad tuviera... Porque a mí me pasó con la época de la Barraca del Telón, que está bien, vos hacés eso, seguí, andá buscando datos, usá boleta, preguntá, conseguí en DGI, confirmá si la cédula es del carrero o no es de esto, lo otro, todo. Pero mientras llenás 2 páginas diarias. Exacto. Claro. O sea, ya le iba a decir eso. Es un tema a nivel internacional. Falta cubrir la inmediatez. Los medios no apuntan al periodismo de investigación porque en realidad están derivando un recurso humano un tiempo que no saben en qué va a terminar. Un detalle chiquito vinculado a lo que dice Emilio. Cuando el tema de las escuelas rurales, que volvieron las escuelas rurales, que volvía la especialidad, me tomé el trabajo toda esa mañana de llamar a todas las escuelas rurales del departamento para hacer un porcentaje, que fue bajísimo el porcentaje, pero claro, dejé de existir para el canal esa mañana. Pero te dijo, fue lo dijo recién. trabajar, Y se te reclamó. todo el día. Toda esa mañana. Me reclamó, pero no puedes que llenar el hacerlo informativo. Qué chicanero, qué chicanero. No, se ¿Cómo se salió le el reclamó? informativo diciendo Solamente eso. presentamos 2 informes sobre que teníamos de antemano, que lo que pudo, porque en realidad el periodista estuvo dedicado a esto. Bueno, eso tiene que ver con la cuestión Yo no de sé si recursos Emilio humanos. alguna vez me tuvo que esperar por la edad de un protagonista en los policiales Claro, en el matutino. Claro, Era pero porque en no, realidad hermano, esos son datos, Pero son datos, y nos estamos sigue hablando de que pasando. cruzar Sí, para sigue salir pasando. a informar y uno tener de 3 lugares diferentes. Entonces digo, sigue pasando. hay mucha información que puede ser relevante a la gente para tomar una decisión. Que tiene que estar durante el año, que a veces sale durante campañas electorales y sale por decisión de algunos actores interesados y demás. interés. Pero no es puede. Déjelo hablar, que es el... Pero no es puede estoy ser. así. No es puede ser. Es relevante. No. Es relevante. Es relevante. Chiquilines, No contamos con seguimos hablando de periodismo y de política. Hoy me llegó un WhatsApp, supongo que a todos ustedes también, de José Andrés Arocena, agradeciendo por la posibilidad de haber salido, de haber tenido participación. ¿Cómo fue el relacionamiento de ustedes como periodistas, como medios, con los políticos de turno? ¿Quién trató mejor esta campaña o quién salió mejor en los medios en esta campaña? Bueno, el trato fue buenísimo. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Acá por lo menos vinieron todos, estuvieron trato todos. siempre, Se cortó el vivo, le dicen, le trato reclama a la siempre. gente Ahora, acá, Juan Pablo, a usted también. Nadie puede discutir que la mejor campaña hecha en cuanto a medios es, porque aparte es así históricamente acá también en Florida, es la que hizo Guillermo López y el Partido Nacional. Sí. Es decir, estar también en el poder te da otras posibilidades. Tú decís, Mauricio, mejor en cuanto a qué, a pauta, pauta, presencia, a redes, a militancia, militancia en redes, a salir, militancia por en ejemplo, todos lados. y salir en forma coordinada. Lo mismo salió en Facebook, lo mismo salió en Twitter, lo mismo salió en la tele, lo mismo salió en la radio, lo mismo salió Después hay que ver, porque también hay un
un submundo que es el de Twitter. ¿Cuánto rinde eso también, Claro, no? por supuesto. El retweet acá, las sí. batallas que dan, que ahí es paliza también. Y porque lo manejan de otra manera. Sí, coinciden en lo rara que fue la campaña, obviamente atravesada por la pandemia. sí, ¿Quién sacó rédito de eso? Yo no sé quién va a ser... para mí desgastó eso. ¿Cuánto le va a redituar Desgastó. a Mariana Lorier? Pero Mariana Lorier me dio la sensación que fue la que, por ejemplo, en el frente, mejor entendió la campaña. Creo que lo conversamos en la caravana. En cuanto en cuanto a la unidad, a estar por acá, recorrió todo el departamento, hoy está viendo barriadas, constantemente llamando a los grupos, participando, uno la veía con distintos grupos se políticos. relacionó en forma Eso después distinta. se traduce en votos, bueno, veremos cómo le va a Mariana Lorier. Fue una figura que irrumpió, ¿verdad? En eso hay totalmente coincidencia. nueva. Si Sí, viene sí, de una- familia política, es nueva. Claro, si bien es una persona que tiene apuntar una tradición, allí, ¿verdad? Para caso transmitir frente en vivo. amplista notoriamente, pero está estamos. claro que es una persona que no había tenido una aparición visible como militante con Y un aspiración rol a protagónico, cargo, claro, sí. ¿no? Y la verdad es que ha logrado una muy buena visibilidad. Tiene un pequeño aparato montado atrás, que esta gente de 21-21, 738 y Sí, demás, sí, o sea, sí. sabe. 4 grupos son. Claro, no, pero que están pensando quizás más a largo plazo, o a mediano plazo. Sí, quizás. Sabiendo que ahora es una cuestión, Era difícil. es muy difícil, pero ya queda instalada una figura. Y es muy difícil instalar una figura en el actor político. El tema es qué va a pasar durante todo este tiempo. Y es un problema que ha tenido siempre el Frente Amplio. Yo Bueno, creo- no pudo ni siquiera, por ejemplo, porque uno pensaba hace 5 años, bueno, Adriana Brescia sacó 5.000 y pico de votos, pero se perfilaba porque Adriana Brescia venía con un mediatismo mucho más, y un conocimiento cierto. público, mucho más que Mariana Lorier. Sí. Mariana Lorier es directora del CERP. Sin Adriana Brescia era la mucha directora producción. departamental de Sí, salud. 10 años en Claro. la salud. Casi nada. Llegaba con una gran exposición. Metió 5.000 y pico de votos en una elección donde el Frente Amplio estuvo muy dividido, listas únicas, no como ahora, que sacan con todos los candidatos. Sin embargo, desapareció. Era una candidata cantada, si seguía. Y, inclusive dentro del espacio político más importante dentro del Frente Amplio, que es el MPP, con diputados, con bancada de aire fuerte, a nivel nacional fuerte. Sin embargo, no está. Voy a lo que dice Emilio, lo difícil que es instalar. Y cuando se instala, que también perdure en el tiempo. ¿no? Que se o sea, quede. que Mariana tenemos- ya dijo que a llegó ver, para quedarse. Nosotros como periodistas, cuando vamos sobre una cuestión o sea, durante mucho tiempo lo hicimos con Giacchetto, ¿no? O sea, cuestiones que tienen que ver con la realidad departamental, municipal, ¿no? De la intendencia, terminamos siempre a determinados ediles que son referentes, pero también mucho Giacchetto en su momento. Después Giacchetto como que dio aquel paso al costado. Giacchetto sufrió algo muy duro que fue, primero, sectores y dirigentes que lo tenían como Giacchetto indiscutible, Sí. ¿no? Después de pasada la elección que pierde, el intento de reelección, fue candidato a la interna del Frente Amplio y salió aquello que el MVP le promovió sobre todo, Sí, de que la llegó a ser deuda candidato. interna, que le pegaron una patada en el pecho literalmente. Y Vega fue uno de los actores que estuvo en eso, recuerdo, diciendo, bueno, hay que ver porque uno puede ser muy buen candidato a intendente, pero quizás para esto no, que si bien, no jugando con lo de la deuda, pero estaba claro que estaban haciendo campaña Bueno, en contra sí, de Giacchetto. sí. Giacchetto A favor no era. lo sacaron de la Troya por cuestiones de pujas de poder interno. Porque Giacchetto jugó para Vega en la presidencia También, de Vega. sí. Y ahora, sin embargo, Pero- el único que no nombra a Giacchetto como Es Vega. equipo de gobierno es Es Vega. por Álvaro ejemplo. Vega. Pero después uno ve también los suplentes, por ejemplo, de Sí. Mariana Lorier, y quiero ver cuántos de esos actores después van a estar en un lugar en la Junta o en algún lugar donde los medios vayan a buscar Claro. como referentes y para que la gente los tome como referencia y no que aparezcan después en 5 2025 que tenés que presentarlo de nuevo prácticamente. Yo estoy por escribir, perdón, Alex, ya Dale, dale. una editorial que no sé si voy a llegar a escribirla, basada en la serie, capaz que la vieron o no, de Last Dance, la de Michael Jordan, El último baile, y Phil Jackson, el técnico de los Chicago. Y yo le iba a agregar el último baile, porque para algunos es el último baile, sin dudas, en cuanto a candidaturas. En el FA, claro, Sí, sí, sí. no, en todos lados. En todos lados. Y porque mire que si López no gana, Puede ser su último baile, no hay otra vez. Y para otro es el primer y el último baile, porque ya sabemos de antemano que hay algunos actores políticos que son candidatos que no van a ser en 5 años candidatos de vuelta. por Ya supuesto. sabemos que Mauri, estamos hablando de candidatos y estamos hablando de una campaña política que, díganmelo ustedes, ha sido seria, ¿no? El departamento de Florida tiene políticos serios, uno ve en otros lugares
figuras que realmente llaman a risa o que... No es cualquier cosa. ¿no? Exactamente. ¿Cómo consideran ustedes la política nuestra? Hay para mí una cuestión no menor que lo decía recién en el corte es, a ver, no puede estar, porque no puede ser reelecto y aparte no puede estar en la campaña porque es embajador, aunque ya su presencia física, no más en un acto, ya se sabe que, por ejemplo, el otro día en el cumpleaños de la bandera, es así, destacada el CISO, ¿no? Pero salimos de esa figura que decía, la más importante en la historia, quizás electoralmente, del departamento. ¿Y quiénes están? Y uno ve, en el nuevo partido que va a tener menor votación, quizás, se va a andar en el orden del 10% quizás, Pablo Lanz, que es una persona que viene desde los 18 años de edad en la Junta Departamental, es una de las referencias indiscutidas para todos los medios de prensa para hablar sobre cuestiones de números y políticas departamentales, y es un senador hoy en día, es una de las figuras que Ernesto Talvi fue a buscar por recomendación de Jorge Valle para comenzar a armar el sector ciudadano, ¿no? Un dirigente de Tacuarembó y Pablo Lanz. Entonces tenemos una figura muy importante que es un candidato. Después tenemos a Álvaro Vea, que fue durante 2 periodos diputado, fue alguien con un perfil alto a nivel nacional, porque a veces los diputados departamentales pasan desapercibidos. Sin embargo, fue una persona muy conocida, fue el presidente del Frente Amplio, es una persona que cuando va a los medios... Sí, es de perfil alto también en Florida. Es muy escuchado, aparte. Es una persona que de diferentes partidos lo escuchan, por supuesto. un discurso muy particular, que la sensatez de después... Que muchas veces no se ha traducido en votos. Claro. No, de hecho, Vega es históricamente, en toda la historia del Frente Amplio, y hablo del 71 y hablo del 84, cuando el Frente Amplio vota con 2 lemas, con el lema PDC, ¿no? Y tiene 2 candidaturas, es en toda la historia del Frente Amplio, en Florida, el candidato que obtuvo menos votos. 2000 en el 2010. ¿Ah? Pero bueno, ahora cambia igual, porque ahora va con todos, me parece que es el nombre más fuerte que no siempre en la lo de opinión Vega pública. se traduce en votos, pero es una figura de mucho peso y Sin muy duda. relevante y muy conocida. También el caso de Riviesi, también una persona, un referente sobre temas municipales, y esta figura de Mariana Albrier, como decimos, con mucha visibilidad, y después tenemos a Guillermo López, aparte de Fernando Pérez Audía, pero a Guillermo López, que es... Y tenemos intendente, a un ex diputado, que intenta ser edil, que quiere ser edil, también es como el caso de José Andrés Arocena. Después de 10 años en el Hay un menú muy interesante. Es importante. ¿No? Eso que señalabas, es un menú muy interesante, no es una cuestión menor. Capaz que uno no termina votando a ninguno de ellos, pero decir, para el espectro político departamental... A eso iba la pregunta. Si ustedes consideraban que teníamos esa riqueza... No hay una figura de peso de un lado. Sin entrar también en aquello de mi hijo el doctor, del otro lado hay un Pérez Aurea que es nuevo en política, pero que es no es nuevo en política. Bueno, no es nuevo. Colgaba carteles de wilsonismo. Pero estuvo en la lista antes de hacer la jubilación. Pero siempre en primer lugar es nuevo como Mariana Albrier, que Mariana Albrier integraba la fila del 2021. Es interesante en eso que vos decís, Dino, es en la discusión. En la discusión uno se da cuenta que se pueden hacer consultas sobre solucionemos cuestiones definitivamente, tengamos una propuesta más acorde a la realidad, más allá de alguna cosa que hoy analizamos también que ha aparecido últimamente. Pero en eso por ejemplo, yo creo que la vara por lo menos un poco se elevó en comparación con otros escenarios de chisporroteo. ¿Todos le pegaron a la 62 en la campaña? Sí, incluso hasta Pérez Aurea. Hasta Mariana podríamos decir. Con un rol protagónico de Adeón, también pegándole. Es decir, todo, no faltó quien le pegara. Hicieron fila. Y López, más allá de lo que dice Alexis de que el debate, López no dio mucho debate, no entró mucho a responder. Prácticamente no respondió nada nunca. Los chicotazos firmes. No dio, Mauricio. No dio porque no. El hecho de que no responda López, el hecho de que la gente lo va a votar y casi seguramente sea el próximo intendente departamental de Florida. ¿De qué habla? ¿Qué lectura nos deja? Las denuncias que se hicieron, lo que se habla de la gran cantidad de puestos y cargos de confianza con miles y miles de pesos de salarios, el hecho de haber dejado a Sarandí Grande acéfalo de la relación con el gobierno departamental, ¿no os preocupa? Claro. Bueno, hay una cuestión no menor que es, si yo les digo, la administración departamental que tuvo casos más claros de corrupción o de abuso inominado de funciones ni que hablar, pero desprolijidades administrativas como un eufemismo, ¿no? ¿Cuál es? Hubo procesamientos en la de Arocena,
Indudablemente fue la docena, o sea, los mecanismos de ingreso y demás. Ahora, uno mira y compara la elección de Arocena en 2000, cuando es electo, y en 2005, cuando pierde contra Hedgeto, y electoralmente, pese a que era visible todo eso. No impactó demasiado. No, creció electoralmente. Creció, Arocena. eso le iba a decir, Creció. porque la Entonces, pérdida digo, fue por 252 votos. 400 y poco, No Fran, pensemos que ese tipo Entonces de no incide cuestiones nada en la no campaña. incide. No incide. incide. Estamos Entonces, lejos de los esto países que- nórdicos. Mire que lo que se habla por ahora se ejemplo. hablaba hace 5 años también. Claro, pero A mí hay una bueno, cuestión que la en lo particular transparencia. me molesta. Me molesta. Y no es la silla, ¿no? No, y no la silla, Ah, pero lo reconozco que termina como dice Emilio. Hay una cuestión casi, y me molesta que usen esta palabra para comparar, pero lo han hecho los candidatos, ¿no? Que dicen que es cultural esa cuestión que tiene que ver con el clientelismo, con el aceptar tal o cual cosa. Me molesta que se lo ponga como cultural. Pero lamentablemente, Dino, te tengo que decir que no tiene toda esa incidencia que uno podría pensar. O que debería tener. A ver, cuando uno cree que debería tener, pero ¿y cómo explicamos eso que dice Emilio entonces? Cuando se sale de régimen de partido único en México, un sociólogo y economista uruguayo que ha trabajado mucho en el Centro Regional de Profesores, me contaba que, claro, desde las alas izquierdas de las nuevas opciones electorales salían campesinado y demás a hablar de que en realidad esto puede ser de todos nosotros, esta tierra, esto lo podemos distribuir y demás. Y la visión del electorado era, ¿y usted qué tiene? No, yo soy una persona muy humilde, dice, ¿y usted si no da ropa a usted? ¿Qué me va a ofrecer para mí? Y a mí me acuerdo que me impactaba ese cuento. Y hay que ver hasta dónde eso no existe. No existe. No, esa idea de que el que tiene el sartén del mango y tiene la posibilidad de distribuir esto, así sea de manera antojadiza, es este. Y ahí vamos. El tango, decía Joaquín Santoro, es un periodista argentino que trabajó mucho en la investigación Daniel Santoro sobre, por ejemplo, la venta de armas de Menem, ¿no? Y también en casos más actuales ha estado, sobre todo los Panama Papers, y decía Santoro, el tango se baila de a dos, ¿no? Está bien, nosotros ponemos la mira en el actor que está ejerciendo un cargo público y entra esa dinámica, porque esa dinámica genera un rédito en el electorado y demás, pero del otro lado tiene que haber, o sea, para que eso sea posible, llegar al mercado. Y hay que ver cuánto afecta eso, esa idea de que si me da a mí, si puede darme a mí, la parte... En la discusión, mire, yo se lo voy a devolver con otra pregunta, porque hace unas horas discutí con alguien en el tema de las incidencias, yo tengo 3, no sé si mis compañeros tienen alguna más, yo tengo 3, pero nos quedamos trancados en el voto castigo. ¿Incidirá el voto castigo? ¿El castigo quién? ¿A quién? A la gestión. A la gestión. Porque siempre hay un voto castigo a la gestión. La gestión tiene muy buen nivel Tiene de buena aprobación. Tiene muy buen nivel de aprobación. El voto castigo que puede haber hoy en Florida el Partido Nacional es interno, que se puede ver con el voto en blanco parcial, que es una figura que aparece ahora. Incidencia de Topinchi 50-50. Claro, a lo que voy es con el voto blanco parcial en las municipales, en el caso de Sarandí Grande, es decir, muchos votos que vayan a Stopinji, es decir, que tengan la papeleta local, la municipal, pero que no tengan una papeleta. Si es 50-50 es una fortuna de votos. No, es mucho. Es mucho voto igual. Pero a lo que voy es, ahí puede haber un voto castigo. Después un voto castigo... Usted dice que al ABC no hay voto castigo. No se va a ver. Tenemos un ejemplo muy cercano territorialmente, que es el de la Intendencia de Durazno, donde todos coinciden en Durazno, donde yo trabajo también, que se maneja como un sheriff, que el cacho toma las decisiones, hace deshace a su antojo. Sin embargo, es una persona que tiene 14 millones de dólares en la caja, listos para comenzar a utilizar apenas salga electo, que va a salir electo, por supuesto. Pero el Frente Amplio tendría que tener clarísimo, el Frente Amplio viene, agarra una intendencia con un déficit histórico, con una situación perfecta, entonces hay una restricción de gastos, aquello de que las policlínicas, de que vamos a esperar a ver a pagarles y a considerar los gastos para el enfermero, para y lo otro, y después, entre todo ese reordenamiento y algunas obras puntuales realizadas, dice, tenemos 5 millones de dólares de superávit. Y pierde la elección. Crece el frente electoralmente, pero también le gana a aquellos que eran lo peor, que vinieron a sacar y demás.
Sí. Esa elección la pierde. Otra el Frente vez. Amplio con ese discurso de la Otra transparencia. vez. Dijera el contador Damiani, Claro. nunca va a haber usted una caravana de gente celebrando balazos. Y ahora también hay, claro. si otra vez, siempre como que se repite lo mismo. Perdón, temas. y eran casi los mismos lo que le mismos ganaron, ¿no? protagonistas, exacto. Claro, pero Ahora, transparencia. A ver, ¿cuántos ingresos ha habido a la Intendencia? ¿Cómo es el mecanismo de ingresos? ¿Cuándo se debate eso? ¿Cuándo se muestran números claros? Nunca. Nunca se debate. Porque no hay Nunca se- periodismo que aborde eso. A ver, bueno, ¿cómo es un mecanismo de ingreso? A ver, hay desde la época de la dictadura no se hacían Claro, concursos. se hicieron- pero se Emilio, retomaron la etapa sin del embargo, Consejo. apareció un Riviesi en una conferencia de prensa con Gabriela Rodríguez, con el diputado Rodríguez Gálvez, mostrando los números de la Intendencia y los exhibió. Y el periodismo allí fue simplemente Transmite. un canal de transmisión. Transmite. Muy bien. Al público llegó. sí, pero espere un poquito, espere Sí, un al poquito. público, a ver, Espere un poquito, al espere un público poquito. llegó el mensaje del Espere, déficit, espere, llegó sí. Ahora, no le importó entonces. El periodismo Ahora que debe a ver hacer si algunas importó o no. cosas. ¿Cómo se presenta también? Porque también viene de un actor interesado que viene y presenta sus datos, no surgen directamente. Ahora, ¿y del cuándo periodismo. va a laburar el partido? ¿Eh? ¿Cuándo- No, cuándo pero labura el pero partido, el tema Emilio? es que el Porque diario, también acá tenemos- el canal que agarra eso, agarra un dato que viene digerido y te lo muestra, Sí. y vos estás haciendo de alguna manera transmitiendo un dato que viene de un actor interesado. Por eso te digo, falta esa pata del periodismo como un contrapeso al poder, aquello que decía Álvaro Riva antes de tomar la dirección. Bueno, Dice, sí. voy a dejar el diario El Eran Heraldo otros porque tiempos, el ¿quiere contrapeso, que la le diga? importancia... No, pero él mismo cuando va a Sí, tomar... uno de los y después- mejores chistes, claro, No se después rían la pata- socarronamente, por No, favor. no, no, el estamos chiste del riendo. otro día No, no, es no estamos Álvaro riendo. Riva Enfóqueme escribiendo si quiere que una no estoy carta riendo. No, no, en el no, Heraldo y poniendo... señor director del Heraldo, tenga bien. Se dirigía A su empleado. autocarta, A su claro. empleado. No, pero también ahí hasta Bien. autoentrevista. Va, pero no el caso. Autoacto. Pero también habla del sistema de medios Sí. en Florida, de Ah, algunas Emilio, pero ¿y falencias, cuándo trabaja el partido? Le preguntaba yo. El partido- Porque los partidos no se mueven por eso. Salvo, porque usted me decía, hoy tenemos a Pablo Alán, tenemos a Riviesi, y terminamos de contar ahí en dos. No, está bien. Pero sí, el partido también, o sea, generar nuevo liderazgo. Pero tú, No vos- es vos, contralor Emilio, desde- no, pero Emilio, desde la- No, pero voy a Emilio otro hacía lado. mención, Del Emilio hacía deliberativo, mención del a deliberativo, de que la Junta. nosotros como medios mostramos lo Mostramos. que el Frente Amplio Sí, exhibió. está bien, pero el Frente Amplio estaba que exhibiendo- labure el Frente Amplio pero para el que Frente- se muestre más. Sí, Alexis, pero el Frente Amplio estaba exhibiendo datos del Tribunal de Cuentas, estaba exhibiendo datos reales, ya cotejados, que no precisaban demasiada investigación. Volvemos a la pregunta. Lo que No pasa va a que- incidir. Lo que pasa es que hasta los números se leen también de dos maneras. De dos maneras. Sí. Porque Ahora. vos mirás y escuchás del otro lado, el Frente Amplio presenta sus números y vos mirás del otro lado y Claro, te dicen, sí, yo- no, pero pará, esta deuda es del fideicomiso. El fideicomiso Claro, son las obras. bueno. Se va a pagar en 12 años y Hay en realidad no, distintas lecturas. la ponen toda junta, pero no va Bien. toda junta porque la Claro, pagan bueno, todos los años. Guillermo López en tal sentido dijo que ni siquiera le preocupaba eso. Claro, bueno, pero Que- eso que- también ahí está. que El Frente tenía la Amplio maneja forma. ese dato de la deuda, que esto y lo otro, y vaya, que es histórica. Bueno, pero ahí están manejando un dato que sabemos y que es a ojos públicos. Fue incluso a la Bolsa de Valores, fue con muy buena Sí, nota a la Bolsa de claro. Valores y sabemos que tenemos 18 millones de dólares generados en función de un fideicomiso que se va a pagar. A mí lo que me interesa en ese caso, y ahí sí tiene que haber periodismo, es bueno, ¿cómo se va a pagar? ¿Cuánto van a ser las cuotas progresivas? ¿Qué recursos va a tener la Intendencia dentro de 5 o 10 años para que esa progresividad de las cuotas Ya se no pagan cuotas de afecte? 100 millones por año. Ya está claro. Usted no mira a primera hora. No, pero bueno, pero tenemos los Eso números, se lo tenemos las gráficas, preguntamos. las presentamos, Se lo o son preguntamos. preguntas que le hacemos a actores políticos. Le hacemos la pregunta. Entendemos de que el dato que está dentro de la administración no llegue a través de un actor político, siempre un intermediario. Claro, El periodismo claro. tiene que ir ahí, al dato, donde está el dato. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con usted. Los abrazo paternalmente. Pero, porque estamos sí. en las 21:32. Ya Entonces, ya quiero vamos, hacer ya la vamos. última ronda. Yo te empezaría al aire. Exacto, agradeciendo y preguntando. Mauri, muchas gracias por venir. Buena Gracias a cobertura ustedes. el fin de semana. Gracias a ustedes, un placer estar acá en TV+. Hemos hecho algún trabajo ya juntos y ¿Cómo bueno, las empresas se llevan muy bien, tenemos una excelente relación, así que es un placer y gracias por la invitación. Y bueno, veremos el domingo qué pasa. supuesto. A las 22 y poco, dijo Sonia Lauro Amazon que va a estar temprano todo. Quiero ver qué tan temprano está, ¿no? Y depende también de cómo venga
por cierto. la diferencia de Gracias por votos. venir, muy amable. Va a estar más Emilio. ágil. Un gusto estar, disculpen, a veces es una cuestión que me apasiona. No dejo hablar a nadie, a los ustedes. No, A los otros son Hay dos cuestiones que me apasionan. Dos. No me inviten más. Esta y esta otro. No, fue la última. Pero la última. No. Para lo que aporto. No, y sobre todo buen trabajo para Mauricio, para Alexis, para ti también. En realidad, por el medio nacional, de repente vamos puntualmente, Exacto. lo hablamos con Mauricio el otro día, me dicen, a cubrir a fulano, mengano, Exacto. ya está. En el caso es como mulita en turismo, están los periodistas en la elección departamental Por y supuesto. bueno, entonces Sí. bueno. Gracias por venir. Alexis. Nos faltó hablar de Sí, la... faltó un montón de cosas. Nos faltó hablar... No, pero los problemas que no podemos solucionar, no te preocupes. Nos faltó hablar de qué va a pasar con los votos de Cabildo Abierto. Es importante. Es No, importante. creo que Es yo Y el voto de Cabildo y el voto del Partido Colorado. Sí, El Partido Colorado sí, perdió el recordemos, 50% en la última 1.600 votos, ¿verdad? Sí, nos 1.600 faltó votos hablar, perdí. nos faltó Y sí, ahí. hablar. Ahí. En ese entorno. Escúcheme una cosa, le agradezco. Gracias, compañero. En cuanto a los datos, hay un punto. La pandemia va a favorecer que sea más ágil el registro, porque todos los segundos que se pierden en te muestro la credencial, abro la credencial, registro la credencial, eso no va a pasar. Usted dice que se va a votar más rápido. Va a ser más Ojalá. ágil. A mí la me última vez nos comimos preocupa, cada cola que me preocupa que no le podamos poner nuestra saliva, nuestra impronta al sol. ¿Quién te dice que no? No. Si vos estás adentro, ¿qué va a entrar Pero contigo? no Voto haga secreto. eso. Gracias por Póngase venir. Pero el otro día Silvana Goñi me dijo dónde se guardaban todos los sobres. No lo cuente, no lo cuente. No, Nos estamos despidiendo. El lunes vamos a estar en Así Estamos. En lo personal haremos seguramente allí el último programa con el protagonista de la elección como triunfador, es decir, el próximo intendente o la próxima intendenta. Eso será el lunes a la noche. Agradecemos a Alberto Massa por la apertura, como siempre, en dejarnos estar acá y hacer de las nuestras. Buenas noches, que pasen ustedes muy bien.